bienvenidos a todos. Yo soy Juanjo Bernabeu, soy el director académico de Movie School y aparte pues soy supervisor de 3D, supervisor de efectos en la industria, ¿vale? Trabajando para varias marcas también, las típicas. Y nada, bienvenidos a esta masterclass. Voy a intentar hacer una introducción rápida para no demorarme mucho, pero para que nos conozcáis, obviamente, hacer un poquito de fondo marketingiano. Para empezar, tenemos aquí a Bea, que es la profe del máster, de la cual está relacionada la masterclass de hoy, ¿vale? Que es un máster de compositing súper chulo, ¿vale? Que muy pocos sitios pueden hacer, que no se atreven además. Entonces, aquí en Movie School vamos a intentar romper un poco el suelo en ese sentido, ¿no? Para los que no nos conozcáis todavía, Movie School es un centro que sale como un bracito de trazos, ¿vale? Trazos, yo creo que más o menos todo lo conocéis. Es un centro digital de toda la vida, donde tenemos diferentes formaciones. Pues básicamente con el tiempo pues hemos ido creando bracitos, ¿vale? De especializaciones. Y está el Neoland y ahora, por ejemplo, estamos empezando con Movie School y posiblemente lleguen futuros centros. Pero la idea justamente es que Trazos se quede como una nave nodriza y esas especializaciones sean las que formen a los futuros empleados de la industria. Suena así de hardcore, pero realmente es la realidad, ¿no? Buscamos que realmente el alumno llegue a la industria fuerte, porque habitualmente no sucede, no es fácil, es una carrera de fondo, pero habitualmente en las formaciones previas la gente no suele llegar tan preparada como esperamos. Entonces suele ser un tiro errado. Lo que buscamos aquí en Movie School es justamente, si la industria es aquí, nosotros llegar hasta aquí, ¿vale? Pero que el alumno ya entre con garantías de poder quedarse ahí, ¿de acuerdo? Y eso es lo complicado y es lo que buscamos aquí en Movie School. Másteres, cursos muy cortitos, pero para gente que ya acaba de formarse, que quiere reciclarse, que quiere entrar fuerte en la industria, esa formación es clave, ¿de acuerdo? Y además estamos creando incluso una incubadora de proyectos para conectarla con la industria, que el alumno esté trabajando aquí, o sea, que cosas muy chulas, ¿vale? Y no me enrollo más. Básicamente vamos a asistir a esta masterclass con Bea, que es, pues eso, trabaja en la industria de los VFX desde hace mucho tiempo, trabaja para Marvel, trabaja para Disney, trabaja para producciones muy chulas, que ahí me flipan todas, os lo va a contar ella, ¿vale? Y de todos modos está Paula Romero con nosotros, que es la responsable de marketing y eventos, ¿de acuerdo? Y tenéis el chat para cualquier cosa y obviamente estamos aquí para lo que necesitéis, ¿de acuerdo, chicos? Ya sea ahora, por el mail, por los formularios de contacto, por lo que necesitéis, ¿de acuerdo? También estamos obviamente en las oficinas en el campus de Trazos, ¿vale? Con lo cual nos podéis encontrar en cualquier sitio, ¿vale? Así que nada, disfrutar de esta charla, disfrutarla completamente y si podéis intentar seguir el ritmo a Bea y sacar alguna pieza vosotros mismos, aunque no va a ser nada fácil, ya os lo comunico. Bueno, chicos, un placer y os dejo con ellos, ¿vale? Venga, buenas tardes, chao. Gracias, Juanjo. Tremenda introducción. Vale, pues bueno, me presento yo otra vez. Soy Bea Musat. Soy compositora de VFX desde 2021. Empecé a currar, pero fue en 2020 cuando estudié. Pegó el COVID de golpe. Tuve suerte que hice el máster cuando pegó el COVID, entonces no tenía otra cosa que hacer más que estar ahí tutú, y pues al final salió bien la cosa. Y luego tuve la suerte también de que pillé el bombazo, la burbuja de después del COVID, que ahí fueron muy bien las cosas. Entonces hice prácticas en un estudio de aquí, de España, y luego me contrataron en SSVFX, en ScreenSync, que es un estudio irlandés. Y es una rama de VFX de un estudio de televisión. O sea, no es- hacen edición, hacen color, tal, pero somos como la rama de VFX, éramos como el hermanastro un poco. Y después del COVID empezó a crecer un montón el estudio. Entonces, he currado en producciones, pues como ha dicho, como de Star Wars, he currado en la temporada 3 de Mandalorian, curré en Ahsoka en la primera temporada que salió, estuvo muy guay esa. De Marvel he currado en Echo, en la serie esta de la hija de Kingpin, creo que es, no la he visto al final. Y he currado en Evil Dead Rise, que es pues, el proyecto favorito en el que he currado porque es una peli de terror que a mí el terror me flipa. Entonces, este proyecto nos vino a finales del 21 y lo terminamos, pues ponte, abril del 22 así, y hasta el 23 no salió. Entonces tuvo un año ahí guardado un poco en la guantera. Y estuvo muy guay porque fuimos el estudio principal que curramos en la peli, curraron más estudios, pero nosotros fuimos el principal. Y muy probablemente sea porque el director de la peli es irlandés, Lee Cronin, que es un cachondo además.
Y como son muy de barrer para casa los irlandeses, pues al final nos quedamos con el proyecto. Y la mayoría, hicimos varias cosas. Ahora os enseño el breakdown. De hecho, voy a compartir ya la pantallita. Vale, ahora se ve en negro, pero vamos, ahora os pongo el vídeo. Entonces, sí, la mayoría de... O sea, la tarea más grande que hicimos fue los ojos demoníacos. Bueno, un poco de contexto, ¿no? De esta peli. Evil Dead Rise, en español es la saga de Posesión Infernal, que no sé si la conocéis, pero si preguntáis de qué va, pues un poco como serpientes en el avión, ¿no? Posesión Infernal, pues adivinad. Entonces, las originales son unas pelis de los 80 que, que la primera no tuvo nada de éxito, luego la segunda intentaron como rehacer la primera, y son pelis muy gores de demonios que son unos cabrones, así dicho mal y pronto, y que lo único que quieren es causar el mal, básicamente. Y todas las pelis tienen un hilo conductor que es un libro, que de hecho os lo voy a enseñar. En todas las pelis se encuentran un libro que es el Necronomicon, este de aquí, que tiene el Gepetto este. Entonces, claro, siempre hay alguien que le parece muy buena idea abrirlo, leer un pasaje escrito en sangre, en latín, y atraer a los demonios. Bueno, cada uno con su tema, ¿no? Entonces, esta de Evil Dead Rise es una secuela. Se hizo un remake en el 2013, que no fue mal, la verdad. Y esta de Evil Dead Rise es una secuela, pues eso, del 2023. Entonces os voy a poner ahora el breakdown y bueno, es bastante gore, ¿eh? Si os da miedo las pelis de terror, cuidado porque incluso el breakdown hay mucha sangre, hay mucho asquito y hay demonios y cosas. Yo le doy y cada uno que mire lo que quiera. Ahí está. Claro, aquí el sonido ahora no se oye, pero va con una canción en plan de Frank Sinatra, así como todo muy... Un poco el rollo de la saga, ¿no? Es que es asqueroso. Esta escena también es tremenda. O sea, es tan gore que es ridículo. Es un poco ese rollo. Bárbaro. Y que, claro, hubo más también. Set extension de estos. Ese es el libro, maldito. Estos planos estaban muy guays. Y la mayoría de cosas que hicimos, pues fueron los ojos demoníacos, que claro, empiezan a poseer a la gente pues a mitad de la película. Con lo cual ya me diréis la cantidad de planos que había al final de ojos demoníacos. Había muchos también. El edificio en el que estaban era. Solo la base era real, entonces todo el resto era de CGI. Es una barbaridad. Bueno, y esta, la pelirroja que le ha pegado el bocado a este, es la madre, se llama Ellie, porque, o sea, pues si digo el nombre en algún momento, y la chiquilla esta, la que se estaba comiendo la copa, es Bridget, que es la que más nos vamos a centrar en esta masterclass. Os voy a enseñar un poco cómo hacíamos los ojos de esta chiquilla. Ya se termina este es el último plano. Bueno, como habéis visto, espero que sigáis ahí, que estéis bien después de esto. Como habéis visto en el breakdown, la serie esta, la peli esta, perdón, a ver, que quiero ver vuestros nombres en grande, ahí. Em, a mí me parece flipante cómo hicieron esto porque se hace cada vez menos.
el hacer tantos efectos prácticos en rodaje. O sea, habéis visto casi todo, o sea, en los breakdowns toda la sangre es real, pero sangre nivel que llenaron un ascensor entero de sangre, en plan Resplandor. Entonces, eso se agradece mucho. Tú ahora como artista o sea, al ser artista de efectos visuales, cuando te viene un plano en el que ves la sangre de verdad, ves cómo interactúa con la luz, ves las heridas, también el acting de los actores es diferente si están cubiertos de sangre a si tienes tú que ponerle la sangre, ¿sabes? Entonces a mí me parece que está genial rodada. O sea, soy súper fan. Y luego también mola un montón porque, claro, nos vino el proyecto y la gente que curramos en él éramos casi todos fans del cine de terror y de las pelis estas de Evil Dead. El supervisor, por ejemplo, tenía un muñequito de Ash, que es el protagonista de las originales, lo tenía ahí en la pantalla. Y yo el remake de Evil Dead fue la primera peli que vi en el cine. O sea, fue un poco un momento, se cierra círculo. Súper guay. Entonces, claro, es que te llegan estos planos y que lo que tenemos que hacer son los ojos, que a mí, o sea, gracias al cielo, que no usaron lentillas, porque yo espero que estéis de acuerdo conmigo, que todo el mundo lentillas en actores, sobre todo porque suele ser lentillas, que el color de la lentilla es más claro que el color del ojo original. Entonces, claro, ahí, primero, que nunca, no suelen dar el pego, no suelen dar el pego, punto. Y por varias razones. Una de ellas es, por ejemplo, que en cuanto la lentilla se desliza un poco, se mueve, la pupila ya no apunta donde tiene que apuntar. Entonces, a mí me distrae mucho eso y acaban pues los actores bizcos, estrábicos, toda la vez. Y luego la otra cosa, el otro datito es que los ojos, y aquí ya vamos a entrar un poco en el momento, imagina ser oftalmóloga. La fisionomía del ojo, claro. Un ojo, la córnea, tiene la curvatura, esta, pero la córnea es transparente. Entonces, si tú en esta córnea, o sea, en el ojo, pones la lentilla encima, pegas la lentilla, el plástico encima de la córnea, va a tener la curvatura. El iris en sí va a tener la curvatura, cuando el iris es prácticamente plano, o sea, no tiene la curvatura de la córnea. Y era una de las cosas que claro, teníamos que tener mucho cuidado de que nosotros al hacer o sea, a buscar un método para poner los ojos teniendo muy en cuenta que el resultado tenía que ser el de un ojo real. La curvatura, que la luz se refracte como se tiene que refractar, que no parezca una pegatina, ¿no? Que es un poco lo que parecen al final las lentillas. Em, entonces eso, fue muy guay el poder tener también la libertad de. Claro, no hice yo el look de, obviamente, porque yo cuando estuve currando en este proyecto era chiquita y estaba empezando, ¿no? Pero el lead que hizo todo el look dev, claro, el director, el Lee Cronin, a pesar de tener todo súper cuadriculado en el rodaje, a efectos prácticos, por ejemplo, el plano este, es que me parece una pasada cómo rodaron esto. Este no, el que se está atragantando, la Bridget, este. O sea, aquí, si veis, esta parte del plate, esto es real. La actriz tiene un palo metido en la boca que termina en una pelota y ella está mordiendo, ¿veis? Aquí está mordiendo la pelota y ella tira del palo y ella sigue teniendo la pelota en la boca, es como un palo retráctil. Entonces tienes la sensación de que ella se está atragantando porque tiene realmente algo en la boca y está tirando de algo a la vez, que es algo que si tú lo haces solo con CGI, es que no queda igual el resultado, la sangre. Es que es tremendo. Entonces, claro, aquí lo que añadimos fue pues el palo de detrás. Entonces, el director sabía perfectamente cómo funciona el proceso de rodaje y luego llevarlo a postproducción, y aún así los ojos, por ejemplo, no tenía muy claro el look que quería para los ojos, lo cual a mí al final me pareció guay porque nos dio para experimentar. En las pelis estas de Evil Dead, siempre, si no me equivoco, vamos, los demonios siempre han tenido los ojos amarillo brillante, como la Bridget esta. Amarillo brillante, naranja, que es un poco el color estándar, ¿no? de ojos demoníacos. Y esta fue la primera vez que se puso creativo. El director dijo, oye, ¿por qué no probáis cositas? A ver qué tal queda. Y al final quedó que la madre, Ellie,
Si hay, hay un plano que sale de frente. Mira este. No, en realidad este plano. Los ojos son, o sea, ya que tiene los ojos azules la actriz, los ojos son azul clarito, blanco, gris, tiene un poco de sangre en uno, como si se estuviera derramando ahí. Tremendo. Entonces, claro, teníamos dos tipos de ojos diferentes, más algunos ojos que salen en menos planos de gente que la poseen, ¿no? Por cosas de la vida. Había que encontrar un método para poder aplicar estos ojos, aunque sean diferentes ojos, claro, de forma procedural en todas las secuencias, porque son muchos planos, son bastantes planos. Y además son planos, pues son planos cortos, son planos movidos, porque es toda acción, que si te muerdo, que si te apuñalo, que si te clavo algo, o sea, cosas movidas. Entonces, os voy a contar primero un poco, vamos a pasar ya. Ah, bueno, sí, sí, sí. Primero os voy a enseñar la escena del plano que vamos a replicar entre comillas, porque yo lo siento, plot twist, eh, no tengo acceso a los plates del estudio. Entonces tengo acceso al plano final y cuando digo que tengo acceso al plano final digo que tengo acceso a, a descargármelo de YouTube. Pero YouTube está bien porque se puede ir pasando frame a frame. Entonces, bueno, os voy a poner la escena entera, pero como no hay sonido, yo creo que os voy a poner el plano... Uf, me quedo sorda, para mí sí que hay sonido. El plano este, que es el momento reveal en el que... Aquí está. En el que se dan cuenta que la niña está también poseída. Una barbaridad, que es el plano del rallador de queso. No os lo voy a hacer ver otra vez, tranquilos. Entonces, claro, yo quería tener este plano porque es un ejemplo perfecto de un mix de métodos que utilizamos para hacer la compo de los ojos. Claro, en un principio, yo si no hubiera currado en este proyecto, a mí me dices, oye, ¿cómo crees que han hecho estos ojos? Pues yo te diría, pues un Matchmove 3D, un render 3D, ¿no? Y pumba, y los ojos para adelante. Pero claro, sí, no. O sea, esa es la idea en un mundo en el que hay mucho presupuesto, en el que hay un estudio con un departamento de 3D tremendo y grande, el cual no era nuestro caso. Porque el departamento de 3D de mi estudio es verdad que ahora es bastante más grande porque curraron en la serie de Shogun, que hay un huevo de 3D, pero antes de eso, que fue cuando trabajamos en este, el departamento de 3D era un poco mínimo, entonces queríamos ver hasta qué punto podíamos empujar el 2D con los ojos. No sé si chirría la silla, ya lo siento. Entonces este plano, o sea, solo usábamos el 3D para planos en los que era un poco impepinable, ¿no? Que es planos en los que los ojos rotan de forma un poco alocada. Y este es el caso, porque ya se gira. Entonces aquí en este plano, esta parte es 3D, ¿ok? Esto es 3D, hasta que ella parpadea, cierra el ojo, de poquito a poco, frame a frame, venga. Ahí está. Y boom. Y esto ya es en 2D. Ahora os enseñaré el template. Bueno, es 2D, 2.5D. Claro, dices, si ya tienes el render en 3D, ¿por qué vas a meterle 2D, no? Porque los render en 3D, la mayoría de los render en 3D que nos llegaban, el match move no estaba perfecto, no encajaba perfectamente con el ojo. Entonces, claro, el arreglar un render de 3D a efectos de, a nivel de match move era invertir una cantidad de tiempo que salía mejor invertir en hacerlo en 2D porque te daba mucha más libertad de toquetear, de customizarlo. Entonces se decidió ir un poco, si podíamos hacerlo en 2D, tirar por 2D a tope. Entonces, ese era el plano que os quería enseñar. No lo tengo, entonces vamos a utilizar otro plano. Oye, si tenéis preguntas o si no tiene sentido lo que estoy diciendo, que también puede ser, porque en mi cabeza tiene mucho sentido, pero claro, hacerlas y, o sea, se puede interrumpir sin miedo. Entonces, Nuke. Claro, yo aquí tengo el Nuke básico. De hecho, es el Nuke 11, así que vais a ver el Shuffle antiguo. ¡Bof! Tremendo. Yo me asusté cuando lo volví a ver. Pero he refrescado la memoria. Está bien de vez en cuando refrescar la memoria. Es como, lo he bautizado un poco el mapa de carreteras. O sea, es como si a mí ahora me ponen un mapa de carreteras delante
Y me dicen, venga, vete a Fuengirola, ¿sabes? Digo, bueno, se puede, pero hay que ponerle un poco de esfuerzo. Entonces, esto si fuese un script abierto desde la pipeline de mi estudio, aquí habría más pestañas. La primera, la del el Flow Production Tracking, o el ShotGrid, o el Shotgun, que pues eso lo cambian de nombre cada 2 meses para mantenerte así un poco activo, ¿no? En el cerebro. Pero vamos, el software de seguimiento que se hace para subir los planos, para poner las notas, para hacer los dailies, todo. Estaría aquí. De ahí, de esa pestaña, puedes sacar o sea, tú accedes a tu plano, a tu tarea. Desde la pestaña tú solo puedes acceder a tus planos y a tus tareas. Entonces yo accedería a mi tarea, compo, abres script y tú cuando guardas ese script se te guarda donde se tiene que guardar, con el nombre que se tiene que guardar y si subes una versión, el script se te sube de versión automáticamente. O sea, así tú no tienes peligro de tocar nada, de borrar nada ni de cambiarle nombre a lo que no tienes que cambiar. Otra pestañita que habría es la del deadline, la granja de render, el ThinkBox, que de ahí tiras render a la granja y tú te olvidas, te vas a tomar un cafelito, que en verdad la granja está pensada para que tú puedas seguir haciendo tus cosas, ¿no? Pero bueno, en fin. Y luego en mi estudio en concreto hay otra pestaña que es la de ScreenSync, la de SSVFX, que ahí tienen los templates que son comunes a nivel estudio. O sea, todo el estudio usa esos templates, que yo me lo he hecho, pues, aquí en el toolset. El comp template. Claro, tú le das aquí, pum, y según está el pipeline construido, tú te traes, como has hecho todo el proceso de abrir tu plano a través del ShotGrid, tú te traes tu comp template y te trae el plate y te trae todo preparado, que aquí ya lo he hecho yo, pero bueno, te trae todo preparado para sacar el render del denoise, para sacar render de Smart Vector si necesitas, para sacar render de SteamApps, te saca el CADREF también para que compares. O sea, te viene todo preparado y te viene pues eso y luego el regrain al final y el bright y todo esto ya listo. También un poco por la idea de estandarizar todo el proceso de compo, porque es muy común que tú empieces un plano y o no lo termines o que parezca que lo has terminado, pero luego lleguen notas del cliente, tú estás ya en otro proyecto, este plano le toca abrirlo a otra persona, entonces es un poco optimizarlo para que sea lo más constante posible, que no haga cada uno su historia. Entonces os voy a presentar, bueno, claro, otra cosa. Con la pestaña del ShotGrid, del Flow Production Tracking, te da la opción de sincronizar el frame range con lo que esté puesto en ShotGrid, lo cual es tremendo porque tú te olvidas, tú le das clic y se te pone el frame range que se tiene que poner, porque tú al abrir un nuke se te abre pues del 1 al 100. Aquí lo vamos a tener que hacer a mano. A ver, del 232 al 428, 8 y lock range, que luego hay disgustos, nos conocemos. Y esto vamos a guardarlo. Masterclass real. Habéis visto que he hecho un montón de test. Real. Pumba. Bueno, ahí lo ideal habría sido poner versión 1, ¿no? Por si luego hay que versionar más arriba, pero no va a ser el caso. Entonces, finalmente os presento. Bueno, no sé cómo. Podemos ponerle nombre si queréis. O sea, esta niña ya siento no tener el plate de verdad, pero yo estoy convencida de que esta niña sabe cosas que nosotros no sabemos. Este tipo de plano. Vamos a ponerle los ojos demoníacos a esta niña con el template que lo he recreado, no es el que usamos en el estudio, pero es exactamente el mismo procedimiento. Es que cuando mira a cámara ya me hechiza esta chavala. Este tipo de plano, si nos llega a llegar al estudio, en el proyecto, habría sido un plano que de primeras sacan 3D, render en 3D, sacan el Match Move, porque claro, es que rota todo lo que puede rotar, rota la cabeza, rota los ojos, que si mira para un lado, que si mira para cámara, luego mira para arriba. O sea, lo más difícil es la rotación de los ojos en sí. Aquí está, claro, aquí tenemos el momento, ¿veis que aquí la córnea, la curvatura de la córnea, cómo se refracta la luz, todos los reflejos? Es que es tremendo, esta chiquilla. Bueno, pues vamos a poseer a esta niña. Yo estoy convencida de que ya está poseída, pero bueno. Tenemos aquí el denoise. ¿Cuál era el proceso?
como habéis visto, os lo vuelvo a traer, de hecho, el, el breakdown. Mira, aquí este plano. Este es el plate en sí, que este plano era súper guay porque las tijeras, o sea, esto eran las tijeras de verdad. De hecho, hice yo el cleanup de esta vara, de los peores cleanups que he hecho en mi vida, ya os digo. Y aquí tenía unas pincitas, o sea, llegaba hasta aquí el metal y tenía unas pincitas ella enganchada. Pero bueno, eso es una tangente. Lo que iba a decir, puntos de track. Claro, el director rodó con su mente maravillosa de efectos visuales, su cerebro galaxia, rodó pensando que iba a haber que hacer match move y geometrías de toda la cabeza, ¿no? Para poder añadir los ojos. Entonces, todas las escenas que llevan ojos, todos los planos, llevan marcas de track. Todos. Que no son tan tremebundas porque son, a ver si os dais cuenta, son puntitos negros, ¿no? Y había muchas veces también que te ponías a limpiar y dices, ¿eso es un coágulo de sangre? ¿Es una marca de track? ¿Lo borro o no lo borro? Claro, luego ya, pero no eran difíciles de borrar tampoco. Entonces había en todo lo que es la prep, estaba el proceso de cleanup y de roto. Todos estos planos iban a necesitar el cleanup de las marcas de track y la roto de los ojos. 100% eso. Y mientras todos estos planos se iban preparando, el lead del proyecto hizo el template, el look dev y el template que íbamos a utilizar para hacer los ojos, con lo cual fue bastante fluido ese proceso. Entonces, marcas de track. Esta niña no tiene marcas de track, pero bueno, si yo fuera la comper del plano de la niña, a mí me llegaría el plano ya limpio. ¿Dónde se ha ido esta niña? Ahí. Claro, me llegaría el plano ya limpio de esta muchacha y me llegaría la roto también. Y la roto me llegaría tal que así. Os lo enseño. Boom. Desde ShotGrid podría traer la roto un render en RGB. Era solo rotoscopia del el globo ocular en sí. Entonces, claro, llega esto. Bueno, claro, miento. Miento descaradamente porque yo esta roto la he hecho ya sobre el Match Move porque no quiero sufrir tanto en esta vida. Entonces, eso es. Aquí está. Te llegaría un poco así, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la realidad de que te llegue una roto así es que tú realmente lo único que puedes hacer con ella es o meterle blur o erode. Poco más puedes customizar. Entonces, al final lo que acabamos haciendo era traer el nodo de roto, que tampoco es un crimen, ¿no? Traes el nodo de roto y tú lo usas en tu compo, que es este de aquí. Hola. Uf, a ver, ¿dónde se ha ido? Bueno, se me va a crashear, no pasa nada. Si crashea, se abre otro. Bueno, mientras si tenéis alguna preguntita, de hecho voy a ir abriendo ya. ¿Crasheará? ¿No crasheará? No. Éxito, bien. Guardamos, por si acaso. Me están entrando sudores ya de que esto crashee. Entonces tenemos aquí la roto. Vamos a ponerle un backdrop para organizarnos un poco. Roto. Vale, entonces ya a partir de aquí empezaría la compo. En el toolset, y aquí sí que sería así en el estudio, estaría guardado el template de los ojos que habrá creado el lead, ¿no? Para hacer todo el procedimiento. Hay template. Todo en inglés, idiomas querida. Vale. Todo esto. No es complicado, ¿eh? Ahora os lo voy a explicar porque en verdad es un script simple. O sea, está como todo muy espaciado, pero hay pocos nodos. Y aquí está el loop dev. Claro, lo he hecho así, un poco rapidinchi, con noises y constant y tal, pero esta era un poco la vibra, ¿vale? Entonces, vale, tenemos aquí ya el template traído. ¿Qué necesitamos lo primero? Track. Track de los ojos. ¿Qué tipo de track necesitamos nosotros sacar de aquí? Porque claro, tú ves este plano y dices, ¿qué hago? ¿Smart Vectors? ¿Planar track? Plan, ¿cómo metemos, cómo insertamos aquí los ojos, ¿no? Luego te das cuenta que los ojos es que tienen un movimiento completamente independiente. O sea, Smart Vectors
descartado de primeras porque el Smart Vector te va a deformar el parche y aquí la pupila en ningún momento se deforma, va a estar todo el rato con la misma forma, siendo esférica. La pupila del iris y todo. Entonces, ¿qué hacemos? Ya siento decirlo, pero track 2D. Track 2D, punto y punto. O sea, es así de simple. Claro, y es así de simple si lo hace otra persona, ¿no? Pero había una herramienta súper guay en el estudio que, claro, obviamente no la tengo, pero os cuento cómo iba. Que si no hubiéramos tenido esa herramienta, habría sido mucho más difícil, hacer todo el procedimiento 2D. Esta herramienta se llamaba Nitro Track, y era básicamente tú la traías, era un nodo de Rotopaint, y este nodo de Rotopaint lo enganchabas al denoise y lo enganchabas a un render de vectores de movimiento del plate, del denoise, vamos. Tú con ese nodo lo enganchabas, solo tenías la opción de pincelada. O sea, era en plan, tú imagínate, pumba, Rotopaint. Y esto es el Nitro Track, ¿eh? Y tenías aquí, pum, solo la opción esta del pincel. Tú le hacías, pla, tocabas y donde tocases se traqueaba entero el plano, pero en 10 segundos. O sea, una barbaridad. Se traqueaba y lo que te mostraba era encima el plano estabilizado. Entonces tú lo podías ver perfectamente, el punto que encajase con el iris. Y si veías que se iba un poco, tocabas, decías, ah, oye, te equivocas, el iris está aquí. Decía, no pasa nada, mi ciela, volvemos. O sea, te sacaba un track, de aquí te sacaba un track en 2D, de un punto, pero hacías un ojo, otro ojo, y con eso tenías la información que necesitas de 2D, que es la posición y la rotación en sí de la cabeza, ¿no? Entonces, vamos a seguir. ¿Qué es este? O sea, hice el track así a mano porque lo que importa es saber en qué dirección está la pupila. ¿Por qué? Porque va a ser donde tire la mirada. Es como lo que he dicho de las lentillas antes. Si se desliza un poco y la pupila está mirando para otro lado, es ahí donde se va completamente la dirección de la mirada. Entonces os cuento. Aquí me metemos ya en la chicha, en los secretos del mundo audiovisual. Ojo derecho, ojo izquierdo, ¿vale? Este look dev, claro, en un principio lo hizo el lead con, pues eso, con noises, con constant, con correcciones de color. Y una vez se aprobó más o menos el look que se quería, ahí ya llevó a Mate Paint y el Mate Painter lo hizo bonito. Aquí, en efecto, no está bonito porque no soy Mate Painter, pero bueno, no me cierro puertas tampoco, ¿no? Texturas. Esto lo vamos a usar como texturas para el ojo. Es cierto que aquí está el ojo derecho, ojo izquierdo. Es un poco contraintuitivo, ¿no? Que esté la izquierda, la derecha, pero realmente este va a ser el ojo derecho que normalmente en la pantalla va a estar en screen left, o sea, en la parte izquierda de la pantalla, por eso está aquí a la izquierda, porque va a ser, eso sí que es más intuitivo, y el ojo izquierdo va a estar en el lado derecho de la pantalla, normalmente. Claro, como también hacen piruetas, malabares, tal, pues al final están para arriba, para abajo, para un lado, para otro. Y aquí entramos en lo guay. Esta textura la vamos a usar en una esfera. ¿Dónde está usted? Aquí. Pumba, la vamos a pegar en una esfera, ¿vale? Esta esfera de aquí no la vamos a tocar jamás. Jamás. En esta esfera, ¿qué necesitaríamos cambiar? Porque tenemos una esfera, tenemos otra esfera, una cámara que va a ser una cámara testigo. Esta cámara no se va a mover, no va a estar animada. Simplemente va a ser para traerlo de vuelta al mundo 2D. Aquí está, estupendo. Creo que el reference frame era 373. El que me he inventado yo, vamos, el reference frame. Em, ¿Qué necesitamos aquí de las esferas? Porque si tú esto le metes el Match Move 2D, que de hecho vamos a meterlo. Mm, mm, mm.
Si tú a esto le metes el Match Move 2D, pues se te va a mover tiesa. O sea, es el movimiento que hace la cabeza, ¿no? Pero la niña estaba mirando para un lado, para otro, para arriba, para abajo. ¿Cómo cambiamos esto? Rotación de las esferas. Es lo único que vas a tener que tocar, la rotación. A veces la posición también va a haber que moverla. Si la rotación cambia muchísimo, la posición vas a tener que animarla también. Claro, digo cambiar, esto es animar a mano. Es un poco locura en este plano porque, como os he dicho, este plano nos vendría el Match Move de 3D. Ese Match Move muy probablemente habría que hacer ñapas para arreglarlo. Entonces, si se puede hacer todo lo posible en 2D, pues se hace. Entonces, si yo cojo esta esfera, esta, sí, el Transform Geo, voy a copiar, pegar, que no, para mantener el original. Esto es como si tuvieras una aceituna y tuvieras pinchado un palo, que es el eje Y, y un palo el eje X. Tú giras el eje X, imaginar que tiras del palillo del eje X, ¿y qué va a hacer? Pues se va para abajo, para arriba. ¿Habéis visto? Y esta rotación es esférica, con lo cual la deformación del iris y la perspectiva la tienes de forma más o menos natural. Y aquí lo mismo. Bueno, y el eje Y. Si mueves el eje Y, es para el otro lado. Y aquí ya sí que está bizca del todo. Pum. Volvemos al original. Entonces, esto es ir haciendo keyframes, porque la posición de los ojos vamos a pegarlo así a pelo en el... Aquí en el denoise. ¿O no? A ver, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Ah, ya sé qué ha pasado. Que aquí nos hace falta la rotoscopia. Ven conmigo. Ahí roto. Pumba. Ahí está. Bueno, aquí vamos a quitarle. Hola. Así a pelo pegado. Ay, macho. Ahí está. Tranquilos. Aquí va al final, ¿vale? El match move. Esto lo estoy haciendo, lo estoy poniendo así un poco para que veáis lo que pasaría si usamos la información que tenemos de momento. Sigue el movimiento de la niña, los ojos están en la posición que tienen que estar. Si le metes la máscara, ¿vale? Pero veis que, o sea, no encajan con las pupilas. Ahí hay un poco de suerte, ahí porque está cerca del reference frame. Queda mejor de lo que esperaba, ¿eh? Fíjate, sin la rotación de las... Pero, mira, ¿veis la curva que tiene aquí la córnea y cómo se refleja la luz? Esto es pegatina pura. Nos lo va a dar el resultón, nos lo va a dar la rotación de las geometrías. Que esto lo he hecho yo, obviamente, aquí aparte, y las traemos, y así no tengo que estar yo frame by frame animando esto. Pum. Entonces, mira, como veis aquí. O sea, tampoco para la cantidad de frames que hay, no es una barbaridad de keyframes, ¿eh? Los que he tenido que meter para que se alineen las pupilas también. Uy, uy, que nos vamos. También o sea, es tedioso, ¿no? Es la palabra, pero es fácil de alinear porque tú tienes la referencia de dónde cae el iris, ¿sabes? Y lo vas alineando. Entonces tú vas haciendo, vas animando y sabes perfectamente dónde tiene que caer o sea, el iris y la pupila. Vale, vamos al siguiente paso. Esto es en cuanto a movimiento. Vuelvo a decir, esta parte del template, esta esfera, que es la que viene en el template, es la esfera de posición. Esa no se va a cambiar jamás, esa no se toca, ni escalas ni nada. Con este Transform Geo, ahí es donde tú posicionas lo primero de todo, posicionar en tu reference frame la rotación y la posición de cada esfera. Sí, esfera, no sé por qué se me ha bugueado un poco el cerebro. Y a partir de ahí, animas la rotación. Seguimos. Correcciones de color. Es lo que nos va a hacer que esto quede resultón y que no parezca una pegatina, porque a efectos prácticos
Es una pegatina, sorpresa. Secretito, súper secretito. Aquí en estos renders nos metemos en el maravilloso mundo de los mates. Entonces aquí van metidos en la capa de iris, mate. El canal rojo va a ser el iris, el canal verde va a ser el limbus, que es el arito alrededor del iris que tenemos todos, pero en este caso pues está más ensangrentado. Y en el canal azul tenemos las venas, que es la esclera, ¿no? Que en verdad es el blanco del ojo, no es solo las venas, es lo que va a ir en todo el blanco del ojo. Esto nos va a valer para corregir, para hacer nuestras correcciones de color y poder hacerlas por separado, pero también porque estos son los mates que van a ir luego para el DI. O sea, el render final de la compo va a tener estos mates metidos y tiene estas nomenclaturas en todas las secuencias, todos los planos, y esto es lo que le va a llegar al DI por si ellos tienen que retocar color. Que luego la realidad es que lo acabas retocando tú, la mayoría, ¿no? Pero bueno, para eso están los mates. Y también otra cosa importante es tener las nomenclaturas, ¿no? En este caso, el limbus, que es la línea del iris, el iris en sí y la esclera. ¿Por qué es importante? Porque tú a la hora de que te den notas, o sea, el feedback de todos estos planos, el 85% del feedback eran temas de color y temas de color nivel. La esclera está muy oscura, el iris está muy saturado, el limbus está demasiado rojo, o lo quiero más rojo, lo quiero más oscuro, lo quiero más desenfocado, yo qué sé. Y eran notas muy precisas en ese sentido. Entonces, tener la nomenclatura de poder decir tanto nuestro supervisor del estudio como el director y el supervisor general, que tener esa nomenclatura en común para que las notas sean eficientes y que digan, mira, toda esta secuencia, el Limbus está demasiado rojo, vamos a traerlo más granate. O sea, y este es aplicable a todos los proyectos, a casi todos los proyectos en los que se trabajan, en estudios en los que se comparten proyectos, se comparten planos, o que hay que el cliente final, tú no hablas con el cliente final, pero hablas con un supervisor, como que es una jerarquía más alta, tener una nomenclatura en común para poder ser eficientes a la hora de hacer las notas y tener un lenguaje, ¿no? Universal, por así decirlo. Volvemos a la compo. A ver, aquí, todos estos mates los vamos a ir arrastrando, 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 hasta que al final, espera, esto ahora explico lo que es, van a ir metidos a ver, en la compo. Hola, ¿ves aquí? Iris, pumba, ¿ves? Y tú el render final va a tener esos mates. Vamos a ponerle un puntito. Hay que tener una puntería para esto. Ole, vale. Entonces traemos aquí. Ya va a ser, o sea, suponiendo que el track está bien, que la posición y la rotación de las esferas está bien, y la roto está bien y todo, vamos ya a nivel integración. Claro, aquí hay un look, una secuencia a la que tú tienes que machear, ¿no? Pero al final, lo dice todo el mundo, cada plano es un mundo. Pues aquí pues vamos a toquetear un poquito. Aquí lo que estoy sacando es el Limbus. Bienvenido, mapa de carreteras, aquí está. El shuffle saco de la capa de iris, digo que el canal verde me salga por el alfa. Entonces lo paso al RGB, alfa lo uso de máscara, o sea, no tiene más. O sea, tiene más que esto es una barbaridad, ¿no? Pero bueno, pero le he cogido cariño al final al shuffle este. Lo mismo con el iris, el rojo, que de la capa iris aquí, el rojo, lo pasamos al alfa y lo usamos de máscara. Voy a ver aquí al B-Pipe. Y entonces el iris está muy claro, no me gusta. A ver, así un poquito de chicha. O al revés. ¿Ves? Ahí se me va. Claro. ¿Veis aquí? Porque ahora vamos a hablar de esto. Subo el gain o el multiply, same thing. Bajo la gamma, que son los tonos medios. El color, o sea, aquí mi intención.
es tocar solamente lo que es la luminancia, ¿no? Pero si tú tiras un grade a cara perro, te va a tocar toda la curva de color, todos los colores. Entonces te pasa esto. ¿Qué pasa? En un proyecto como este, que es tan sensible a... Es que el ojo izquierdo está demasiado saturado de este frame a este frame, y el ojo derecho tal, demasiado... está demasiado oscuro, súbelo un poco. Claro, si tú tocas, te vienes aquí y dices, venga, vamos a tal, meterle más contraste, ponte. Y de repente se me salen rojos los ojos, pues desesperación completa y absoluta. Pero no desesperarse, porque hay una solución. Bueno, la esclera vamos a bajarle un poquito aquí a las venitas estas. Vale, estas son las correcciones aisladas y estáticas. Ahora ya os diré, os hablaré más de lo de estáticas. Estas van a ser para todo el ojo. ¿Cómo estamos haciendo estas correcciones? Cambiando el espacio de color. Tú el espacio de color lo sacas o bien en HSV o bien en HSL, que es Hue Saturation Value o Hue Saturation Luma. Dices, está loca, Dios mío, ¿qué está haciendo? Watch this. Metes tus grades y lo vamos a visualizar desde aquí, que es traerlo de vuelta, ¿vale? Estos grades, está bien ponerle, porque esto lo he puesto yo a mano, no sale solo, tú aquí la etiqueta de este grade afecta solo al canal rojo, por lo tanto va a afectar solo al hue. Este otro grade afecta al canal verde, por lo tanto va a afectar solo a la saturación. En mi estudio, si tú pones que un grade afecte solo a un canal, ahí sí que te sale en plan green, pero claro, está bien aún así clarificar que este es de la saturación y además, por si lo coge otra persona y tú también por tu sanidad, sanidad mental, sí, tu salud mental, tremendo, tu salud mental. Y el value, ¿qué pasa aquí? Mágico. Este grid va a tocar única y exclusivamente la saturación. Vamos a ver, vamos a demostrar. Subimos, ¿veis? Pum, pum. O sea, es subir, claro, con el gain, bajar, subir saturación. Que es, aquí es lo que me estaba pasando, solo con tocar el gain y el gamma de las anteriores, ya me estaba pasando esta situación, que no me interesa, por cierto. Value, si tocamos el value aquí, oh, mirad qué maravilla. ¿Lo habéis visto? Que se mantiene el amarillo, porque está tocando solo la luminancia. Esto a la hora de feedback es increíble, porque si a ti te dicen, bájame un poco el brillo, la luminancia de este, bájamela un 30%. Tú bajas, dices 0,7, pumba. Y tú subes este plano a gusto, con la cara descubierta, sacando pecho, diciendo, esto de color está exactamente igual, de saturación, pero está con la luminancia que usted me ha pedido. Que luego probablemente te lo devuelvan igual, ¿no? Pero hay que intentarlo, al menos sabes lo que estás haciendo y sabes lo que estás tocando, sobre todo con la saturación. Vale, seguimos. Esta otra, que esta en verdad no venía en el template, la añadí yo después. Es una técnica que usaba yo que no estaba en el template. Voy a guardar, Dios mío. Que no estaba en el template común, pero es una técnica que usaba yo que ayudaba mucho a la integración. Y es coger la rotoscopia de los ojos, coger solo el edge, lo blureas y. O sea, es una sombra de oclusión, básicamente, lo que estás creando. ¿Veis? Incluso hace como un poco de pestaña, incluso. Estupendo. Y aquí este otra vez. Value. Este está tocando solo el canal azul, con lo cual está tocando solo la luminancia de los ojos. Ahora ya llegamos al momento de correcciones de color vivas. Vamos a enganchar esto. Pumba. Al denoise. Entonces, ¿por qué vivas? Yo os digo por qué. Porque esto es básicamente. O sea, aquí la teoría detrás de esto y la filosofía que había que seguir con estos planos, bueno, y con todos un poco en general, ¿no? Todos los proyectos, es mantener lo más posible del plate original, de la realidad. O sea, la información que tienes en la realidad, si puedes no replicarla y coger esa información directamente del plate, haz lo que sea para poder tener esa información. ¿Qué información quiero yo? Pues la luminancia de los ojos. Esta técnica funcionaba mejor con Eli, con la madre, porque tenía los ojos azules, los seguirá teniendo, supongo,
Entonces, claro, aquí si tú sacas la luminancia de esto, pues tienes el agujero, ¿no? del iris oscuro, que al final me sirve igual, porque lo que nos va a ayudar más en la integración va a ser algo que vamos a hacer después. Pero lo blureas y aún así tienes un poco una idea, ¿no? de las sombras, cómo funcionan. ¿Veis ahí el gradiente, tal? Entonces, aún así, es información que estás sacando del plate, información que va a estar viva. ¿Problema de que esté viva? Bueno, problema, ya ves tú. Aquí, todo este proceso, que es como se tiene que hacer, todas las correcciones de color las tenemos seguidas, 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 seguidas. Luego tenemos el enmascarado, ¿no? Y luego tenemos el match move. ¿Qué pasa? Esta máscara que estamos utilizando, este alfa, tiene ya el movimiento del plano. Con lo cual, si le volvemos a añadir el movimiento del plano, se nos va a ir un poco a Prusia. Entonces, para no romper la concatenación, que yo a veces he de confesar que cuando meto estas correcciones las meto después del transform, aunque ahí rompes. Bueno, mientras no metas después más transform, igual. En fin, lo que vamos a hacer es estabilizar. Entonces, traemos este. En vez de sacar el stabilize, lo que voy a hacer es invertir aquí, pero como lo estoy invirtiendo a lo guarro y aquí pone match move, voy a decir que esto es un stabilize. Que esté todo intuitivo, que si alguien coge esto, diga, stabilize, ok, no está tan loca. Vale. De aquí, como he dicho, vamos a sacar esta máscara. Esta máscara va a estar vivita y coleando. Bueno, vivita y coleando no, va a estar estática, ¿no? Pero, ¿habéis visto? O sea, esto es información viva de lo que está pasando en el plano. En vez de animarte tú a mano un grade o máscaras, que yo al principio lo hacía así, no tenía mucha idea, ¿no? Cogías aquí arriba, en todas estas partes de las correcciones estáticas, metía. Es que, claro, bárbaro, pobrecilla yo. Cogías un grade, máscara, pumba. Y decías, bueno, pues si en el plate parece que tiene más sombra de este lado, ¿no? Pues hacemos así, blur, hola, blur. Y aquí está más oscuro, entonces me sirve, pero claro, esto hay que animarlo, se va, se viene. Yo en un principio lo hacía así, hasta que caí y dije, claro, si esta información la tengo ya en el plate. A ver aquí vamos a volver a nuestro reference frame. Vale. Este, que es el alfa, o sea, las highlights, literal, porque lo hemos hecho con un keyer en luminancia. Metemos de máscara para este grid, que van a ser las highlights, aquí. Ahí. Aquí va a estar marcado, entonces aquí, ¿veis? O sea, bueno, aquí si lo subo mucho, pues claro, pero ya empieza a añadir un poquito de dimensión. Vamos a ver si, ¿ves? Si trasteo aquí ya, añado un poco a la esclera. Y invertimos. Y el siguiente grid, pues las lowlights. O sea, todo lo que no sea highlight. Claro, aquí veis, se va a oscurecer, lo primero que se va a oscurecer va a ser el iris. ¿Qué podemos hacer si no queremos que nos pase esto? Vamos a improvisar un poquito. De aquí, ay, ay, ay. Como tenemos los mates. Bueno, voy a usar el shuffle en directo, gente. Redad por mí. Vale, lo que vamos a hacer es, como aquí lo que tenemos es, eso es, queremos quitarle el iris. Vamos a ello. Iris. El input iris, el output va a ser RGBA. La capa de iris, a ver, mira que tengo aquí los backdrops. El iris es el rojo, entonces vamos a hacer que el rojo salga por alfa. Éxito, éxito, vámonos. Y vamos a quitárselo a esta máscara, o sea, esta máscara, este alfa, porque no quiero. ¡Qué barbaridad! Vais a tener pesadillas esta noche, ya lo siento. Entonces, ¿ahora qué pasa? Vamos a tirar de lowlights. Mirad, ¿veis? Pues no, no veis. Espérate, claro, si no toco aquí. Claro, aquí ya no me toca nada del iris, pero aquí lo que hacemos es pues, multiply. Vamos a bajarle la opacidad. O sea, esto es todo ir probando, cosas que te vayan funcionando. Tú partes de un template, y es así un poco como funcionan los proyectos. Partes de un template, pero cada plano te va a pedir una cosa diferente. Entonces,
todo mientras lo mantengas organizado, mm, con la nomenclatura correcta, los backdrops, no tengáis miedo a los backdrops, no tengáis miedo a los sticky notes. Yo a veces pongo un sticky note. Pero cuando hago algo que incluso digo, es que hasta yo me voy a olvidar de por qué he hecho esto, meto un sticky note y me lo explico a mí misma. Digo, vea, cariño, aquí estabas pensando esto, funciona, pero si haces esto ya no funciona. Vale, pum, y dejas ahí el sticky note. Desde este pues nos vale por si quiero aislar un poco, o sea, no quiero tocar tanto el iris, en fin, cositas. Pero ahí se ve lo mucho que ayuda a tener los mates separados del ojo. Vale, correcciones de color vivas, es que dan, o sea, ya solo con eso da más dimensión. Estamos cogiendo información real del planito. Mira, que se me está yendo un poco la saturación, pero bueno, no pasa nada, seguimos. Vale, las máscaras. Como os he dicho, la rotoscopia vamos a traer la roto o sea, el nodo de roto, porque sinceramente la realidad es que te va a hacer falta toquetearlo. Em, Tampoco ha sido muy... O sea, lo único los parpadeos. O sea, para hacerla roto tienes el track 2D que normalmente, yo porque a mí también hice rotos de este proyecto, el track 2D que lo que hacía muchas veces, lo que necesitabas era el movimiento de la cabeza, entonces pues traqueaba las cejas a lo mejor o la frente, o sea, con moca o con planar, y los parpadeos ya te los comes tú animando a mano. Es lo que hay. Pero lo que iba. Tú aquí enmascaras el RGB, pero que no se te olvide que hay que enmascarar los mates también. Hay diferentes formas de hacerlo, pero de hecho yo creo que no lo hacíamos así en el proyecto, si no me acuerdo, pero me parece que está aquí todo recogido, las partes de enmascarar, me parece mejor. Aquí lo que he hecho es RGB que salga por o sea, que el alfa salga por la capa de iris y así este merge opera solo en la capa de iris. Pum, aquí está. ¿Ves? Y si no, aquí este mate que llega nos llegaría pues sin enmascarar. Si enmascaramos solo el RGB, o sea, RGB aquí estaría enmascarado, ¿veis? Y luego sacas el mate y sacas esa barbaridad. Llega el tech check y te dicen, oye, ¿qué pasa con los mates? Sorpresa. Aquí el match move. Eh, es que es un match move 2D, eso, ya, ya os lo he enseñado. No tiene más. Es un template que es ligero. Aunque estás usando 3D, esta cámara está quieta. Animas este nodo, el Transform G, es lo único que animas. Correcciones de color, está todo ordenado. Y el Match Move. Ahora, nos queda integración por hacer, ¿eh? No os vayáis tan rápido. Entonces, em, es verdad que nos ha ayudado bastante las correcciones vivas estas, pero lo que va a hacer que del pego, los ojos que parezcan reales y que no parezcan pegatinas, va a ser, bueno, obviamente que esté el tracking bien hecho, ¿no? Y que la roto esté bien hecha. Las correcciones de color que sean fieles a la realidad y los reflejos. Hacen tanto los reflejos, o sea, mirar por ejemplo estos ojos, estos dos. Este parece mucho más pegatina que este otro. Y este lo que tiene es, o sea, el reflejo este. Es que, o sea, solo con tener reflejos, tu cerebro ya interpreta, ah, vale, es un ojo húmedo, tiene esta curvatura y es un ojo real. Entonces, el método que usábamos en el template, que a mí personalmente no me gustaba demasiado, pero porque no me funcionaba especialmente bien. A ver, espera, voy a enganchar. Voy a hacerlo un poco a lo guarro, porque tardo demasiado en enganchar esto, porque, sorpresa, no tengo los stamps. Error mío, error garrafal, pero bueno, luego hay que morir. Denoise, lo enganchamos aquí, pum. Y este lo vamos a enganchar aquí. Y vamos a hacer algo ilegal, que es esconder el input. Ahí está. Pero bueno, como tenemos aquí puesto que es el de Noise, de hecho, mentira, vamos a hacerlo así, así. Vale. No es recomendable porque cuantos menos reads tengas y reads repetidos no deberías tener en el script. O sea, esto, o sea, no lo he hecho. No me habéis visto hacerlo, ¿vale?
Y aquí enganchamos el mate de los ojos, que está aquí. Este sí que lo hago así. ¿Ves? Es que cuesta apuntar, ¿eh? Uno, otro, funcionó. Y este lo escondemos también. O sea, estos son como unos stamps improvisados. Es un poco la idea de un stamp, ¿no? Sí. Pues tenemos aquí el mate. Vale. Reflejos. La idea de los reflejos, cómo lo hacían en el estudio, que a veces funcionaba y a veces no, era traer, o sea, el concepto está bien, ¿no? Traer la información real del reflejo, traerla a la compo. Claro, la realidad de esto, y esto traerla a la compo, en plan, con el keyer, ¿ves? Aislamos este reflejo, decimos que sea solo en la zona que estamos afectando, que es el mate de los ojos. Vamos a subirle un poco esto así. Y mira qué reflejito más bueno. Y esto, decir, vale, en ese alfa que te estoy trayendo yo, enséñame el denoise. Mira aquí, ¿verdad? La diferencia que... Claro, aquí es que la pupila en sí está hueca, con lo cual ese entra bien ese reflejo porque cae en la pupila. O sea, la pupila del ojo que estamos poniendo, digo. Mira, ahí por ejemplo, ¿veis? Ahí trae de vuelta ese reflejito. Aquí ya pues se puede mirar un poco si vemos que está muy duro. Y esto, pues, reflejitos que nos van a ayudar a la integración. Había veces incluso que no teniendo reflejos, poníamos reflejos falsos. También porque había planos que no tenían ninguna luz delante, nada que emitiese luz. Las actrices, porque eran casi todas mujeres, y, y entonces no tenían reflejos. Y es de verdad que es muy difícil que quede un resultado guay guay si no tiene ningún tipo de reflejo el ojo. Entonces aquí pues metemos los reflejos del plate. Problema, que a nada que se te vaya un poco el killer, no sé si, mira, aquí por ejemplo, estamos trayendo plate. ¿Qué pasa? Que aquí se me está, pues no, no es problema de aquí, es problema mío eso entonces. O sea, el problema es que al traer del plate te va a borrar cosas que tú has puesto. O sea, es verdad que te trae los reflejos, que puedes aislar que te traiga solo los reflejos en el iris, pues se puede hacer también. Pero yo hay otra técnica que a mí me gusta más, que además, vale, estupendo. Vamos a RGB, que luego 373 es que no tengo los números puestos. He escogido este frame porque está mirando muy de frente. Es en el que he puesto en plan la posición y a partir de ahí he construido em, todo. Vale, integración. Este truco lo uso también para pantallas, que al final y al cabo es lo mismo, son reflejos, son superficies reflectantes que la integración, lo que va a dar el pego y va a vender tu plano va a ser que tenga los reflejos reales del environment. Vale, lo que vamos a hacer aquí, ya veréis qué divertido. Vamos a subir un poco esto aquí. Vamos a coger del min pipe de nuestro denoise y vamos a multiplicar. ¿Cómo odio que desaparezcan las líneas? A ver, vamos a multiplicar nuestra información que tenemos de los ojos por la información que tienen los ojos reales. ¿Qué va a pasar cuando hagamos esto? Multiply. Así en principio dices, pues qué anticlimático, ¿no? Pero, aquí es cuando empieza el momento tuning. Eh, vale, vamos a hacerlo así mejor, va a ser más... Eso es. O sea, esta información vamos a sumarla, vamos a ponerla aquí otra vez. Que dices, eso un poco guarrero, posiblemente. No, queda muy guay. Así a pelo no añade mucho, porque la información que tenemos, tanto aquí, está oscura, y de los ojos igual. ¿Qué hacemos ahora? Tunear, sin miedo. Y vais a ver qué pasa cuando tuneamos.
Vamos a multiplicar un poco la información del plate, que tenga más contraste. Mira, ¿ves? Ahí se me pero habéis visto, ¿no? El efecto. Y vamos a multiplicar los ojos también, que me dé más valores. Y aquí tú vas tocando un poco lo que te apetezca la información que te apetezca que traigan. ¿Qué pasa? Esto me pasó también antes, porque se queda un poco saturado de más. Lo bajamos un poquito. Pero mira, añadiendo esta multiplicación, o sea, esta operación, ahí ya da un poco más de vida a los ojos. Y ahí ya tú vas tuneando un poco hasta el punto que, mira, ¿ves? Esto, pum, el reflejito que nos trae, más majo, y es bastante clave para la... Mira aquí, ¿lo habéis visto? O sea, otra vez es el concepto de información que existe y que está en el plano, realmente. Esto me lo habrían echado para atrás porque están muy oscuros los limbus. Que el concepto de información que está en el plate, información que existe, no te la inventes. Si la tienes, úsala. Cosa que se me había olvidado y que sabía que se me iba a olvidar además. En el apartado de correcciones de color vivas, como no me gusta demasiado, no hace demasiado efecto, mira, aquí el que oscuro se me va. Pero mira, a ver, me encantan estos bíceps antes. Vale, a lo que iba, que se me va la cabeza. En las correcciones de color vivas, ya que yo tengo mi track, vamos a sacar un Curve Tool, que a mí me encanta el Curve Tool. Es la vieja confiable. Entonces, con el plano estabilizado, ¿habrán pagado a esta niña por este vídeo? Supongo, ¿no? O ilegal subir a internet sin... Bueno, Curve Tool, eso. Que se me va la flapa. Vale, por el correcto. Curve Tool. Curve Tool, ¿no? Que dicen en Boston. Guardar. Como si me crashe. Bueno, si tengo el backup, no pasa nada. Voy a analizar el color en cada frame, el color y luminancia en cada frame de este ojo mismo. Voy a hacerlo de los dos, pero no, voy a hacerlo de este ojo. Average intensities. Dale, rey. Esto no suele tardar mucho demasiado. Entonces aquí lo que nos va a dar este Curve Tool es la información frame a frame de el color que tienen los píxeles que le hemos dicho que analice. Entonces, los cambios, ¿no?, de luminancia y de tonalidad, pues nos los va a dar esta maravillosa herramienta aquí, Intensity Data. Yo personalmente no me interesa todos los colores. Yo con tener solo la luminancia me sirve. Vamos a copiar la animación, vamos a pegarla, vale. Y entonces, vamos a decir que este es el grade mágico del Curve Tool. Y vamos a ponerlo aquí abajo, dentro de las correcciones de color vivas. ¿Qué va a pasar? Pues que se nos va a ir ahora el tema, en efecto, a Prusia se nos va. Pero, copy, values, le metemos aquí. En nuestro reference frame, le pones los mismos valores al white point que al multiply y aquí no hace ningún cambio. O sea, manteniendo el reference frame. Y aquí, ¿veis? Cada frame va a tener un valor, o sea, son cambios mínimos a veces, pero mirad aquí, por ejemplo, cuando se agacha, que igual te interesa que le brillen los ojos, ¿no? Como si fuera un faro, pero bueno, no es el caso. Entonces esto nos va a ayudar mucho también a la integración. Más en este caso, claro, es que en este plano en concreto, más que usar el alfa.
del plate. Vale. ¿Qué nos falta? Nos falta el añadir las pestañas. Normalmente deberían venir en la roto. Lo que pasa que traer las pestañas de vuelta usando alfa en el sentido de revelar el plan original no funciona del todo bien porque es un pelo tan fino que al final te trae cosas que no quieres. Te borra, o sea, te saca el blanco de los ojos, debajo sobre todo del limbus. Entonces lo que hacemos, consta, porque con poco da el pego. Coges un constant, color de las pestañas, y aquí todo esto antes del match mode, con lo cual eh, no tienes que estar animando tú nada, ¿no? Aunque se debería, porque esto lo voy a hacer un poco guarro y rápido, pero ya vais a ver que no van a encajar en todos los frames las pestañas. Entonces, para que este Rotopaint no esté currando lo que no debe, vamos a meterlo en frame hall, porque sabemos cómo son los Rotopaints. Frame hall, un blur y aquí. Vamos a multiplicar y esto nos lo traemos a los ojos. Vale. Y aquí ya pues a ponerse creativos como Bob Ross. Vale, así no. Si pueden no ser así. Y aquí ya un poquito, las veo un poco, están un poco claras, ahora las oscurezco. Pero vamos, esta es la idea, ¿no? En plan, un poco eso es guarrero y hecho así rápido. Pero muchas veces compensa más crear nuevas pestañas encima de los ojos que intentar traer las del plate. Ay, odio cuando pasa esto. A ver, ¿qué pasa? Lo voy a borrar así a pelo. Es que esta tableta es nueva y mira, ya se ha bugueado. Vamos a borrar caché. No, 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 no. Voy a borrarlo así a pelo. No voy a tocar más el Rotopaint porque nos conocemos y esto se buguea y se crashea. Em, si miramos en el resto del plano, mirad, ¿veis aquí las pestañas cómo están? Pues están un poco donde no tienen que estar, pero bueno. O sea, lo suyo es o hacer diferentes parches o hacer una máscara que se traquee como se tiene que traquear. Pero bueno, he hecho yo antes un arreglito. Lo voy a poner aquí. Un arreglito guarro. Y así da más el pego. Que lo que he hecho es con un transform mover el alfa de las pestañas, básicamente. Ahí está. ¿Veis? Entonces, pues cositas que van dando el pego. Al final, el crop, ya estamos llegando al final de este entuerto. Que luego ya a partir de aquí, obviamente, se pueden hacer cosas más, o sea, se puede apurar un poco más la compo. Ahora os enseño el otro render que he hecho, que tampoco es que esté muchísimo mejor, pero le he puesto un poco más de mimo, le he dedicado más tiempo. Final de la compo, tenemos los mates. Ahí. Tenemos los mates, que copia solo el iris. Tenemos el regrain, un poco hecho a la vieja usanza, ¿no? Y luego importante, claro, en el caso de mi estudio, el template de compo que trae, como tú cuando sacas un grade, te saca que te renderice solo el RGB. Aquí tienes que cambiarlo a todos, porque si no, los mates no te los va a renderizar. El típico crop, keep, quitas el alfa, añades las capas que tengas que añadir, que lo suyo es que solo sea la del iris, y a renderizar. Y ahí o sea, lo tiras a la granja de render, ¿no? Idealmente. Y tenemos aquí el render que he hecho yo antes. Os lo voy a poner en play. Mira, que queda un poco mejor, ¿no? Es de esto que, claro, le dedica, se nota, ¿eh? Le dedica más tiempo a este. Vale.
Y vais a ver a la niña ya finalmente poseída. Es verdad que el track falla un poco. Y falla un poco porque lo he hecho a mano, he hecho a pelo. La ha roto también, está un poquito regulera. Pero vamos, esta es la idea. Y de verdad, lo del el track, el nitro track que sí que os he dicho antes, es que si no lo hubiéramos tenido, yo creo que habríamos tenido que replantear un poco el cómo se hacía esto. Pero, os digo otra vez, este plano sería el típico que lo primero que diría al supervisor es de aquí me sacáis un match move en 3D. Pero bueno, aquí está. No sé si tenéis preguntas, dudas. Este es el proceso que seguíamos en la compo. Bueno, yo le he propuesto el nombre a la niña. ¿Y qué han dicho? Lo acabo de poner, pero bueno, a ver qué dices tú. Yo he propuesto A llamarla ver, el Evelyn. Evelyn. Ojo, hoy me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta. De hecho, a ver, Evil, espérate, Safe Compass, Masterclass Real. Así, en plan, Evelyn. No, no, Link como si fuera China. Link. Evil. Ay, Bomba, ya está bautizada. bautizada. Ahora os va a perseguir esta noche en vuestra casa por el pasillo. A mí, seguro. A ti seguro. Sí, qué pasada masterclass, vea. O sea, Gracias, gracias. ha sido A ver, increíble trabajar en directo. es que me hace mucha ilusión además hablar de este proyecto porque me parece que es un ejemplo muy bueno de hacer algo que parece complicado de forma simple. Y es un poco porque cuando hay veces que estás pues componiendo un plano de Star Wars o lo que sea y dices, madre mía, esto en mi cabeza era como mucho más épico, mucho más complejo. Y luego lo vas desgranando y no es algo tan complejo. Y luego pienso que en Star Wars, en los originales, utilizaron patatas para hacer los meteoritos. Y digo, bueno, estamos bien, no hace falta hacer cosas demasiado complejas. Qué curioso. Nada, nada, es que de verdad que me ha parecido impresionante. O sea, Me alegro. de principio a final. Pues nada, con este render se va poniendo la gente por el chat que genial, que ha estado súper interesante. Estoy completamente de Ah, sí, lo acuerdo. veo. Y nada, chicos, pues vea, por tu parte, damos por finalizada la masterclass con este render, ¿te parece? Ujú, sí, perfecto. Y pues nada, chicos, desde Movie School os queremos dar las gracias a todos por habernos acompañado en esta pedazo de masterclass de composición digital para producciones de cine con Bea Musat. Bueno, otra vez, Bea, muchísimas gracias por esta pedazo de masterclass. Ha sido súper A interesante vosotros. verte trabajar en directo. Estupenda, súper bien organizada, súper bien guiada y con consejos muy útiles que me ha parecido, como les iba diciendo a medida que te iban surgiendo, Mm, atinaban completamente la diana. Así que nada, chicos, esperamos que hayáis disfrutado todos de esta sesión, que os haya inspirado, que hayáis aprendido y, bueno, sobre todo, pues esos flujos de trabajo que ha enseñado, ¿no? Vea por parte de profesionales de Ñuc para cine. Así que nada, os informamos de que pondremos a vuestra disposición a lo largo de la semana que viene la grabación de esta masterclass para que la podáis ver las veces que queráis. Y nada, si os interesa formaros en composición digital con este pedazo de crack, os invitamos a explorar nuestro curso de composición digital con Bea Musat. Y, y bueno, nada, pues chicos, muchas gracias. Ha sido un placer compartir este tiempo con vosotros y sobre todo contigo, Bea. Gracias por compartir muchas gracias. conocimientos con nosotros. Gracias a vosotros por escucharme hablar durante tanto tiempo. Tengo ya la boca seca, pero Pobrecita, espero que la hayáis disfrutado, ¿eh? De verdad. de Me ha verdad, hecho mucha ilusión. y se ha notado súper bien transmitida. Y nada, veo por el chat que quedan todas las gracias. Así que nada, hasta aquí y hasta la próxima, chicos. Hasta pronto, Bea. Chao, gracias a todos.